Era apenas otra mañana ordinaria en el pequeño Hospital Comunitario San Rafael, ubicado en las afueras de la Ciudad de México, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del café recién hecho que las enfermeras preparaban en su descanso. Los pasillos estaban llenos del sonido familiar de los carritos de medicamentos rodando sobre el piso de linóleo gastado, las conversaciones en voz baja del personal médico y el ocasional timbre de los monitores que señalaban que algún paciente necesitaba atención. Las paredes color verde pálido habían visto mejores días, con pintura descascarada en las esquinas y manchas de humedad que el presupuesto limitado del hospital nunca alcanzaba para reparar. Pero a pesar de sus deficiencias físicas, el Hospital San Rafael tenía algo que los hospitales privados más elegantes a menudo carecían: un personal que realmente se preocupaba por sus pacientes más allá de los procedimientos médicos rutinarios. Entre ese personal dedicado trabajaba una joven enfermera llamada Lucía Morales. Tenía 26 años y llevaba apenas 2 años trabajando en el hospital después de graduarse de la escuela de enfermería con honores, pero con una deuda estudiantil que la perseguiría durante años. Su cabello negro largo siempre estaba recogido en una cola de caballo práctica. Su uniforme blanco mostraba signos de lavados repetidos con el dobladillo ligeramente deshilachado, y sus zapatos de enfermera baratos le causaban ampollas en los pies después de turnos de 12 horas. Pero ninguna de estas dificultades físicas o financieras había logrado apagar la luz en sus ojos oscuros o borrar la sonrisa genuina que ofrecía a cada paciente sin importar cuán cansada estuviera. Había algo diferente en Lucía, algo que sus colegas notaban, pero no podían definir exactamente. Era la forma en que se detenía a escuchar realmente cuando un paciente hablaba en lugar de simplemente esperar su turno para dar instrucciones médicas. Era como recordaba pequeños detalles sobre sus vidas y preguntaba por ellos en visitas posteriores. Era su habilidad para hacer que incluso los pacientes más gruñones sonrieran con algún comentario ingenioso o gesto amable. La vida de Lucía no era fácil en absoluto. Vivía en un pequeño departamento de un dormitorio en uno de los barrios más económicos de la ciudad, un lugar donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de sus vecinos y las sirenas de la calle sonaban toda la noche. Compartía ese espacio estrecho con su madre, doña Teresa, quien había sido diagnosticada con diabetes severa 3 años atrás y ya no podía trabajar. Las complicaciones de la enfermedad habían empeorado progresivamente, requiriendo medicamentos caros, visitas regulares al doctor y una dieta especial que costaba más de lo que Lucía ganaba en una semana. Cada quincena era un acto de malabarismo financiero imposible, decidiendo qué factura pagar y cuál posponer, calculando hasta el último peso para asegurarse de que hubiera suficiente para la insulina de su madre y al menos comida básica en la mesa. Lucía trabajaba turnos dobles siempre que se los ofrecían, a pesar de que su cuerpo protestaba con dolores de espalda y pies hinchados. Tomaba el metro todos los días a las 5:30 de la mañana para llegar al hospital antes de su turno de las 7, viajando apretada entre cientos de otros trabajadores cansados en vagones que olían a sudor y resignación. Algunas mañanas no había desayunado porque simplemente no había tiempo o no había dinero, prefiriendo asegurarse de que su madre comiera bien primero. Cuando llegaba a casa después de un turno de 12 o 16 horas, todavía tenía que cocinar, limpiar, administrar los medicamentos de su madre y a veces estudiar para los cursos de enfermería avanzada que estaba tomando en línea con la esperanza de eventualmente calificar para un puesto mejor pagado.
Se acostaba exhausta cerca de la medianoche solo para levantarse nuevamente antes del amanecer y repetir el ciclo. Había noches cuando Lucía lloraba silenciosamente en el pequeño baño de su departamento, el único lugar donde su madre no podía escucharla, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener este ritmo insostenible. Se preguntaba si alguna vez tendría una vida más allá de trabajo y obligaciones, si alguna vez podría permitirse casarse o tener hijos propios, si alguna vez dejaría de vivir al borde del colapso financiero y físico. Pero cada mañana se secaba las lágrimas, se ponía su uniforme limpio pero viejo, practicaba su sonrisa en el espejo del baño hasta que se veía convincente, y salía a enfrentar otro día porque su madre dependía de ella y sus pacientes necesitaban su cuidado. No tenía el lujo de rendirse sin importar cuán tentador fuera a veces. En el cuarto piso del Hospital San Rafael había una sala de pacientes de largo plazo, aquellos con condiciones crónicas que requerían chequeos regulares y monitoreo constante. Esta sala era menos caótica que la sala de emergencias y menos triste que la unidad de cuidados paliativos. Existía en un limbo donde los pacientes venían repetidamente, pero rara vez mejoraban significativamente. Entre estos pacientes regulares estaba un hombre anciano de 82 años, llamado Don Sebastián Vargas. Llegaba cada martes y viernes exactamente a las 9 de la mañana para su diálisis y chequeo cardíaco. Había estado viniendo durante casi 2 años, desde que sus riñones habían comenzado a fallar y su corazón había desarrollado una arritmia peligrosa. Era imposible no notarlo porque era quizás el paciente más solitario que el hospital había visto jamás. Don Sebastián siempre vestía la misma ropa, un traje gris que alguna vez había sido elegante, pero ahora estaba brillante en los codos y desgastado en las rodillas. Una camisa blanca que él mismo planchaba con dificultad, dejando arrugas desiguales, y zapatos negros lustrados con cuidado obsesivo, como si ese pequeño acto de dignidad pudiera compensar todas las otras formas en que su vida se había deteriorado. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado hacia atrás con brillantina barata. Su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas que parecían haber sido talladas con un cuchillo, y sus manos temblaban constantemente, ya fuera por la edad, la enfermedad, o quizás simplemente por la soledad. Sus ojos, que alguna vez debieron haber sido brillantes y llenos de vida, ahora eran grises y apagados como ventanas a una casa abandonada. Caminaba encorvado apoyándose pesadamente en un bastón de madera que hacía un sonido hueco contra el piso del hospital con cada paso laborioso. Lo que hacía a don Sebastián particularmente memorable no era solo su apariencia, sino su absoluto aislamiento. Llegaba solo, esperaba solo en la sala de espera, siempre en la misma silla de plástico naranja junto a la ventana. Pasaba por sus tratamientos solo, y se iba solo sin que nadie jamás lo recogiera o lo acompañara. Nunca tenía visitas durante sus sesiones de diálisis que duraban 4 horas. Nunca recibía llamadas telefónicas. Nunca había flores o tarjetas de buenos deseos junto a su cama como tenían otros pacientes. El personal del hospital había notado que su expediente médico listaba un contacto de emergencia, pero cuando una vez trataron de llamar a ese número durante una complicación médica menor, descubrieron que había sido desconectado hacía meses. Era como si don Sebastián existiera en una burbuja de soledad tan completa que parecía imposible que alguien pudiera estar tan desconectado del mundo en una ciudad de millones de personas. La mayoría del personal médico trataba a don Sebastián con eficiencia profesional pero distante. Tomaban sus signos vitales, conectaban su máquina de diálisis, revisaban sus medicamentos y seguían adelante con sus otros pacientes sin mucha conversación más allá de preguntas médicas necesarias.
No era crueldad exactamente, solo la realidad de un hospital ocupado donde el personal sobrecargado de trabajo tenía docenas de pacientes que atender y simplemente no había tiempo para charlas prolongadas con cada uno. Además, había algo en la tristeza profunda de don Sebastián que hacía a la gente sentir incómoda, como si su soledad fuera contagiosa o como si involucrarse emocionalmente con alguien tan claramente abandonado fuera a abrir una herida que no tenían recursos para sanar. Pero Lucía era diferente. Desde la primera vez que fue asignada para cuidar a don Sebastián durante su diálisis hace aproximadamente 6 meses, algo en él había tocado su corazón de una manera que no podía explicar completamente. Quizás fue la forma en que sus manos temblaban cuando trataba de abrir su pequeña bolsa de papel que contenía un sándwich solitario que claramente había preparado él mismo esa mañana. Quizás fue cómo miraba por la ventana durante sus tratamientos, con expresión tan distante y vacía, que era evidente que estaba perdido en recuerdos de tiempos mejores. Quizás fue simplemente que Lucía, quien ella misma conocía la lucha y la dificultad, reconocía un alma en dolor cuando la veía, y no podía simplemente ignorarla sin importar cuántos otros pacientes esperaban su atención. La primera vez que Lucía hizo algo más allá de su deber médico básico fue un martes particularmente frío en enero. Don Sebastián había llegado para su diálisis temblando visiblemente porque su abrigo delgado claramente no era suficiente para el invierno. Lucía lo notó mientras preparaba su estación de diálisis y sin decir palabra fue a la sala de personal. Tomó una manta tibia del calentador que guardaban para pacientes con hipotermia y la colocó gentilmente sobre los hombros de don Sebastián antes de comenzar su tratamiento. El anciano la miró con sorpresa, sus ojos nublados súbitamente enfocándose en su rostro como si no pudiera creer que alguien hubiera notado su incomodidad y actuado sin que se lo pidieran. «Gracias, señorita», había susurrado con voz áspera por falta de uso. Lucía simplemente sonrió. «Usted no tiene que pasar frío aquí, don Sebastián. Estamos aquí para cuidarlo». Ese pequeño acto abrió algo entre ellos. La siguiente vez que don Sebastián vino para su tratamiento, Lucía notó que había traído 2 sándwiches en su bolsa de papel en lugar de uno. Con manos temblorosas y claramente nervioso por el rechazo, extendió uno hacia ella. «Preparé uno extra», dijo sin hacer contacto visual, «por si tiene hambre». Lucía sintió un nudo en su garganta, porque podía ver lo mucho que le había costado a este anciano orgulloso hacer este ofrecimiento. Probablemente había usado dinero que apenas podía permitirse gastar y había puesto esfuerzo que su cuerpo débil apenas podía manejar. Sabía que rechazarlo sería cruel, incluso si su intención fuera amable. Además, honestamente tenía hambre porque había saltado el desayuno otra vez esa mañana para ahorrar dinero. Se sentó en la silla junto a la cama de diálisis de don Sebastián, algo que técnicamente no debería hacer durante su turno, pero que hizo de todos modos, y desenvolvió el sándwich. Era simple, pan blanco barato con jamón y queso, probablemente lo único que don Sebastián tenía en su refrigerador, pero estaba hecho con cuidado, con las orillas cortadas parejas y envuelto cuidadosamente en papel encerado. Comieron juntos en silencio cómodo durante algunos minutos, el zumbido de la máquina de diálisis proporcionando música de fondo para su comida compartida. «Esto está delicioso, don Sebastián», dijo Lucía honestamente, porque la comida compartida con buena intención siempre sabe mejor que la comida comida sola. «Muchas gracias por pensar en mí». Algo cambió en el rostro de don Sebastián en ese momento. Las líneas profundas de tristeza perpetua se suavizaron ligeramente y por primera vez, desde que Lucía lo conocía, sonrió.
No era una sonrisa grande o particularmente alegre, pero era genuina y transformó completamente su rostro, mostrando destellos del hombre que alguna vez había sido antes de que la edad y la soledad lo consumieran. Ha sido mucho tiempo desde que compartí una comida con alguien, admitió con voz apenas audible. Olvidé cómo se sentía tener compañía mientras comes. Gracias por aceptar mi pequeño ofrecimiento, señorita Lucía. Me hace sentir menos inútil. Desde ese día comenzó una rutina no oficial. Cada martes y viernes, cuando don Sebastián venía para su diálisis, traía 2 sándwiches en su bolsa de papel. Variaba el contenido tanto como su presupuesto limitado permitía. A veces jamón, a veces atún. Ocasionalmente solo frijoles, pero siempre hecho con el mismo cuidado meticuloso. Y Lucía, sin importar cuán ocupado estuviera su turno, encontraba 10 o 15 minutos para sentarse con él y compartir esa comida simple. Al principio comían en silencio mayormente, pero gradualmente don Sebastián comenzó a hablar. Pequeñas cosas al principio, comentarios sobre el clima o algo que había visto en las noticias. Pero con el tiempo, las conversaciones se profundizaron. Lucía aprendió que don Sebastián había sido contador durante 40 años, trabajando para la misma compañía hasta su jubilación. Había sido bueno en su trabajo, meticuloso con números y confiable con plazos. Había estado casado durante 53 años con una mujer llamada Rosa, quien había sido el amor de su vida, su mejor amiga, su todo. Juntos habían criado 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, en una casa modesta, pero llena de amor, en un barrio de clase trabajadora. Había sido una buena vida, no rica en términos materiales, pero rica en las formas que realmente importaban, con familia que cenaba junta cada noche, domingos pasados en el parque, vacaciones modestas a la playa una vez al año y la seguridad de estar rodeado de personas que se amaban mutuamente. Pero entonces Rosa había muerto hace 5 años de cáncer, una muerte lenta y dolorosa que había vaciado sus modestos ahorros de toda la vida en tratamientos que finalmente probaron ser inútiles. Don Sebastián había cuidado de ella cada día durante esos 2 años de enfermedad, bañándola cuando ya no podía hacerlo sola, alimentándola cuando perdió el apetito, sosteniéndola cuando lloraba de dolor y miedo. Había sido el periodo más difícil de su vida, pero también, en cierta forma, el más significativo, porque pudo demostrar su amor de la manera más práctica y sacrificada posible. Cuando finalmente murió en sus brazos en su casa, porque no quiso morir en un hospital, sintió como si la mitad de su alma se hubiera ido con ella. Después de la muerte de Rosa, las cosas habían cambiado dramáticamente con sus hijos. Al principio, venían regularmente a verificar cómo estaba, ayudaban con las tareas de la casa, lo invitaban a sus casas para cenas familiares, pero gradualmente las visitas se espaciaron. Sus 2 hijos, Roberto y Miguel, ambos trabajaban en empresas grandes, con horarios demandantes y responsabilidades crecientes. Roberto vivía al norte de la ciudad, a casi 2 horas de distancia en tráfico, y tenía 3 hijos adolescentes con sus propias actividades y necesidades. Miguel trabajaba en finanzas con horarios brutales que frecuentemente incluían fines de semana. Sus 2 hijas, Carmen y Patricia, también tenían vidas complicadas. Carmen se había casado con un hombre cuya familia no aprobaba que pasara tiempo con su padre viudo, considerándolo depresivo y negativo. Patricia había emigrado a Monterrey por oportunidades laborales y visitaba tal vez una vez al año, si acaso. Lo que realmente dolía no era que sus hijos no lo amaran. Don Sebastián estaba seguro de que sí lo hacían a su manera, sino que claramente él se había convertido en una obligación en lugar de una alegría.
Cuando llamaban era brevemente para verificar que todavía estuviera vivo y funcionando. Cuando visitaban ocasionalmente parecían ansiosos por terminar la visita y regresar a sus propias vidas. Cuando él mencionaba sentirse solo o sugerir que lo visitaran más seguido, respondían con defensiva listando todo lo que tenían que hacer, todos los lugares que tenían que estar, como si su vida ocupada de alguna manera justificara su abandono emocional. Enviaban dinero ocasionalmente para ayudar con gastos médicos, lo cual era útil, pero también sentía como un pago para aliviar su culpa sin tener que invertir el tiempo o emoción de realmente estar presente. Don Sebastián admitió a Lucía durante una de sus conversaciones durante diálisis que lo peor no era ni siquiera la soledad en sí misma, aunque esa era terrible, sino la sensación de que se había vuelto invisible. Que su larga vida de trabajo duro, de criar buenos hijos, de ser un esposo devoto, había sido olvidada como si nunca hubiera sucedido. Que ahora era solo un anciano enfermo que ocupaba espacio y generaba inconveniencia. Hay días, le confesó con lágrimas formándose en sus ojos cansados, en que me pregunto si alguien notaría si simplemente desapareciera. Si dejara de venir a diálisis, si me quedara en cama y dejara que pasara lo que tuviera que pasar. ¿Cuánto tiempo tomaría para que alguien se diera cuenta? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Más? Lucía sintió su corazón romperse cuando escuchó esto. Puso su mano sobre la mano temblorosa de don Sebastián, algo que técnicamente violaba protocolos sobre contacto físico, apropiado entre personal médico y pacientes, pero a veces los humanos necesitan ser tocados más de lo que necesitan que se sigan protocolos. Yo notaría, le dijo con voz firme y sincera. Cada martes y viernes espero verlo llegar por esa puerta. Espero nuestros sándwiches compartidos y nuestras conversaciones. Usted importa, don Sebastián, no solo como un paciente en mi lista, sino como una persona que se ha vuelto importante para mí. Por favor, nunca piense que desaparecer no haría diferencia porque me destrozaría el corazón. Don Sebastián la miró con asombro, como si no pudiera comprender completamente que alguien tan joven, con su propia vida y problemas, pudiera genuinamente preocuparse por un anciano olvidado. Sus lágrimas finalmente cayeron rodando por sus mejillas arrugadas. «Usted me recuerda a mi Rosa», dijo con voz quebrada. Ella también tenía un corazón así de grande, siempre viendo a las personas, realmente viéndolas, no solo pasando junto a ellas. El mundo necesita más personas como ustedes dos. Lucía sintió sus propias lágrimas amenazando, pero las contuvo porque estaba en trabajo y necesitaba mantener alguna compostura profesional, aunque su corazón personal estuviera completamente involucrado. Las semanas se convirtieron en meses y su amistad se profundizó más allá de la comida compartida. Lucía comenzó a traer pequeñas cosas extra para don Sebastián. Una vez trajo una revista de crucigramas porque mencionó que solía disfrutarlos, pero sus ojos ya no eran lo suficientemente buenos para ver las letras pequeñas, así que Lucía había comprado una edición de letra grande, con dinero que realmente no podía permitirse gastar. Otra vez trajo galletas caseras que su madre había horneado. Doña Teresa insistiendo en contribuir algo cuando Lucía le contó sobre su paciente solitario. Don Sebastián había llorado cuando probó esas galletas, diciendo que sabían exactamente como las que Rosa solía hacer. Y después de eso, doña Teresa se aseguró de hornear extras cada semana, específicamente para el anciano que había capturado el corazón de su hija. Don Sebastián correspondía de las formas que podía con sus recursos limitados. Los sándwiches se volvieron más elaborados cuando descubrió qué le gustaba a Lucía. Ocasionalmente traía fruta, solo una manzana o naranja, pero era algo para compartir.
Una vez había traído un pequeño cactus en maceta diciendo que pensó que podría alegrar su estación de enfermeras. Probablemente había costado más de lo que debería haber gastado, pero el gesto la conmovió profundamente. Más significativamente, empezó a traer fotografías viejas en una carpeta desgastada, mostrando a Lucía su vida pasada. Aquí está Rosa en nuestro día de boda. Mírala tan hermosa en ese vestido blanco simple. Esos son mis hijos cuando eran pequeños en el parque. Esta es nuestra casa antes de que tuviera que venderla. Compartir estos recuerdos con alguien que realmente escuchaba y se interesaba parecía darle nueva vida. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba del pasado de maneras que nunca lo hacían cuando hablaba del presente. Un día, Lucía llegó a trabajar con ojos rojos e hinchados. Obviamente había estado llorando. Trató de ocultar su angustia detrás de su sonrisa profesional. Pero don Sebastián, quien había llegado a conocerla bien durante sus meses de amistad, la notó inmediatamente. «¿Qué pasa, mi querida niña?», preguntó con preocupación genuina. «Puedes decirle a este viejo tonto, tal vez no pueda resolver tus problemas, pero puedo escuchar». Lucía dudó, no queriendo cargar a don Sebastián con sus propios problemas cuando él tenía suficientes propios, pero su bondad quebró sus defensas y todo salió de golpe. Su madre había tenido una crisis médica la noche anterior, requiriendo una visita a emergencias. Los doctores dijeron que su diabetes estaba empeorando y necesitaba un medicamento más nuevo y más caro que su seguro no cubría completamente. El costo adicional sería alrededor de 3,000 pesos al mes, dinero que Lucía simplemente no tenía, sin importar cómo hiciera malabarismos con su presupuesto ya imposiblemente apretado. Don Sebastián escuchó en silencio mientras Lucía derramaba su miedo y frustración. Cómo trabajaba tan duro, pero nunca era suficiente. Cómo se sentía como si se estuviera ahogando lentamente sin nadie para arrojarle una cuerda. Cómo tenía terror de que su madre muriera porque no podían permitirse el tratamiento adecuado. Cuando finalmente se calmó, sintiéndose avergonzada de su explosión emocional, don Sebastián simplemente tomó su mano. «Tú has sido mi única luz en años de oscuridad», dijo con determinación que ella no había escuchado antes en su voz usualmente suave. «Me has dado dignidad y compañía cuando no tenía ninguna. Por favor, permíteme ayudarte de la única forma que puedo». Antes de que Lucía pudiera protestar, don Sebastián sacó su vieja billetera de cuero de su bolsillo. Estaba desgastada y agrietada como sus manos que la sostenían. Adentro había varios billetes cuidadosamente doblados. Los sacó todos contando lentamente 3,500 pesos, probablemente cada peso que tenía hasta su próximo cheque de pensión en 2 semanas. «Toma esto», insistió presionando el dinero en sus manos, «para el medicamento de tu madre». Lucía sacudió su cabeza vigorosamente, tratando de devolver el dinero. «No puedo aceptar esto, don Sebastián. Es su dinero, usted lo necesita para comida y gastos. No puedo tomarlo». Pero él cerró sus dedos alrededor del dinero y se negó a tomarlo de vuelta. «Tengo suficiente para arreglármelas», mintió, porque ambos sabían que apenas lo tenía. «Tu madre necesita esto más que yo. Considéralo un regalo de un anciano tonto que ha recibido más de ti de lo que jamás podrá pagar». Lucía lloró abiertamente, ahora incapaz de mantener su compostura profesional. «Esto es demasiado», sollozó. «No puedo aceptar esto cuando apenas tiene suficiente para usted mismo». Don Sebastián sonrió con ternura que transformó su rostro cansado en algo hermoso. «Querida niña, he vivido 82 años. He aprendido que el dinero viene y va, pero las oportunidades de ayudar a alguien que realmente lo merece son raras. Me has dado meses de alegría en lo que probablemente sean los últimos años de mi vida.
Me has hecho sentir valioso otra vez, como si mi existencia todavía importara. Eso no tiene precio. Este dinero es solo papel. Úsalo bien, y esa será toda la gratitud que necesito. Finalmente, después de más protestas que él ignoró pacientemente, Lucía aceptó el dinero sabiendo que rechazarlo lo lastimaría profundamente. Pero hizo una promesa silenciosa a sí misma de encontrar formas de devolver su bondad multiplicada. La generosidad de don Sebastián ayudó a doña Teresa a obtener el medicamento que necesitaba, y su condición comenzó a estabilizarse. Lucía le contó a su madre sobre la increíble bondad del anciano solitario, y doña Teresa, quien había vivido suficiente para reconocer un alma genuinamente buena cuando escuchaba sobre una, insistió en que Lucía hiciera algo especial para agradecerle. Juntas, madre e hija, cocinaron un banquete completo una noche después del turno de Lucía. Hicieron pozole rojo con todas las guarniciones tradicionales, arroz mexicano perfectamente sazonado, frijoles refritos hechos desde cero, tortillas hechas a mano y flan casero de postre. Empacaron todo cuidadosamente en contenedores y a la mañana siguiente, Lucía llevó esta comida al hospital para compartir con don Sebastián durante su sesión de diálisis. Cuando don Sebastián vio la cantidad de comida que Lucía sacaba de su bolsa grande, sus ojos se agrandaron con asombro. «Esto es demasiado», protestó, pero ya estaba salivando por el aroma. «No he comido comida casera así desde que Rosa murió». Lucía organizó todo en la mesa auxiliar junto a su cama de diálisis, ignorando las miradas curiosas de otras enfermeras, preguntándose qué estaba haciendo. «Mi madre y yo cocinamos esto para usted anoche», explicó, «para agradecerle por su increíble generosidad. No es suficiente ni cerca de suficiente, pero es lo que podemos ofrecer. Por favor, coma y disfrute, y sepa que hay 2 mujeres en esta ciudad que lo valoran más de lo que las palabras pueden expresar». Compartieron esa comida durante su sesión de diálisis, que típicamente era un tiempo de dolor sordo y aburrimiento para don Sebastián, pero ese día se convirtió en una celebración. Otros pacientes en camas cercanas miraban con envidia el festín compartido, y algunas enfermeras se detuvieron brevemente con excusas de verificar equipos, pero realmente solo queriendo ver esta escena inusual de alegría genuina en un lugar típicamente asociado con enfermedad y tristeza. Don Sebastián comió lentamente, saboreando cada bocado, con ojos cerrados, frecuentemente murmurando: «Esto sabe exactamente como Rosa solía hacerlo», o «no he tenido flan así de bueno en años». Ver su placer era pago suficiente para Lucía, quien apenas tocó su propia porción, porque observarlo disfrutar era más satisfactorio que comer ella misma. Después de esa comida especial, algo cambió sutilmente en su dinámica. Ya no era solo una enfermera siendo amable con un paciente solitario, o un paciente agradecido trayendo sándwiches para compartir. Se había transformado en algo más profundo y significativo, una genuina amistad basada en respeto mutuo, cuidado genuino y comprensión compartida de lucha. Se habían convertido en familia elegida, llenando vacíos en las vidas del otro que familia biológica había dejado abiertos. Para don Sebastián, Lucía se había convertido en la hija atenta que sus propias hijas ya no parecían capaces de ser. Para Lucía, don Sebastián se había convertido en una figura paterna, sabia y cariñosa, que ofrecía consejo y perspectiva que su propio padre ausente nunca había proporcionado. Los meses pasaron con esta rutina hermosa de comidas compartidas y conversaciones profundas cada martes y viernes. Don Sebastián comenzó a verse ligeramente mejor. Su color era menos grisáceo, su postura un poco menos encorvada, sus ojos un poco más brillantes.
Los doctores notaron una mejoría en sus indicadores de salud mental, lo cual mejoraba curiosamente también sus marcadores físicos. Resulta que tener algo que esperar, alguien que se preocupa, realmente tiene efectos medibles en la salud de una persona. El aislamiento social es tan dañino para el cuerpo como el cigarrillo o la obesidad, estudios han demostrado, y la conexión social puede ser tan curativa como los medicamentos. Don Sebastián era prueba viviente de esta verdad científica. Pero en abril, justo cuando las flores de primavera comenzaban a florecer en los pocos árboles alrededor del hospital, la salud de don Sebastián tomó un giro dramático para peor. Llegó un viernes luciendo particularmente pálido y débil, con dificultad para respirar incluso después del corto camino desde la parada del autobús hasta el hospital. Durante su sesión de diálisis, sus signos vitales se volvieron preocupantemente inestables. El cardiólogo fue llamado y después de una evaluación completa dio noticias devastadoras. El corazón de don Sebastián estaba fallando mucho más rápido de lo que habían anticipado. Sus riñones también estaban deteriorándose más allá de lo que la diálisis podía manejar efectivamente. Sin un trasplante, que a su edad y con su perfil médico complejo era esencialmente imposible, le quedaban probablemente meses, quizás solo semanas. Lucía estaba presente cuando el doctor dio estas noticias. Vio cómo don Sebastián recibió el veredicto con ecuanimidad extraña, simplemente asintiendo como si hubiera estado esperando esta confirmación de lo que probablemente ya había sentido en su cuerpo. Después de que el doctor se fue y los dejó solos, don Sebastián miró a Lucía con expresión pacífica. «No tengo miedo de morir», le dijo con voz sorprendentemente firme. «He vivido una vida larga, experimenté amor verdadero con Rosa, vi a mis hijos crecer, trabajé honestamente toda mi vida. Y en estos últimos meses, gracias a ti, experimenté bondad y conexión humana otra vez. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Lo que sí me entristece es que mis hijos probablemente ni siquiera vendrán a despedirse. Pero incluso eso, he hecho paz con ello». Lucía tomó su mano temblorosa entre las suyas, sintiendo lágrimas quemando sus ojos. «Don Sebastián, sus hijos deberían saber sobre su condición. Deberían tener la oportunidad de verlo, de decir adiós, de no vivir con remordimiento el resto de sus vidas. Puedo llamarlos si me da sus números». Pero don Sebastián sacudió su cabeza con terquedad. «Si vienen será solo por obligación o culpa, no porque genuinamente quieran estar conmigo. Prefiero pasar mis días restantes con alguien que elige estar aquí como tú, que rodeado de hijos que vinieron solo porque se sintieron obligados. He aceptado quiénes son y quién soy para ellos ahora». Esa aceptación es su propia forma de paz, pero Lucía no podía aceptar esto tan fácilmente. Después de su turno esa noche, fue a casa y habló con su madre sobre la situación. Doña Teresa, quien había criado a Lucía con valores fuertes sobre familia y perdón, escuchó pensativamente. «Mi niña», dijo finalmente, «a veces las personas necesitan una sacudida para darse cuenta de lo que están perdiendo. Tal vez los hijos de don Sebastián necesitan saber que su tiempo es limitado para finalmente priorizarlo. Si él no quiere que los llames, entonces respeta sus deseos, pero tal vez hay otras formas. Tal vez cuando finalmente sea demasiado tarde y se den cuenta de lo que perdieron, esa será la lección que necesitan aprender, aunque llegue dolorosamente tarde». Las siguientes semanas fueron las más difíciles que Lucía había experimentado profesionalmente y personalmente. Don Sebastián declinaba visiblemente con cada sesión de diálisis. Lo que alguna vez había sido simplemente debilidad se convirtió en fragilidad extrema. Su ropa colgaba aún más floja en su marco encogido.
Su bastón ya no era suficiente y el hospital proporcionó una andadera. Pero a pesar de su declive físico, o quizás por causa de él, insistía en continuar su rutina de traer 2 sándwiches para compartir cada martes y viernes. Lucía podía ver que preparar esa comida simple probablemente le tomaba toda su energía limitada, pero también podía ver que era importante para él mantener esta tradición que se había vuelto tan significativa para ambos. Lucía hizo todo lo que pudo para hacer cómodos sus últimos días. Se aseguró de que tuviera las mejores almohadas durante la diálisis, que su habitación estuviera a la temperatura perfecta, que su música favorita de mariachi sonara suavemente de fondo. Traía flores frescas para poner junto a su cama. Leía para él del periódico cuando sus ojos estaban demasiado cansados. Más importante, simplemente estaba presente, sosteniendo su mano durante los momentos difíciles, escuchando sus historias sobre Rosa y tiempos más felices, asegurándole que su vida había tenido significado, que su existencia había importado. A veces hablaban profundamente sobre la vida y la muerte y el legado. Otras veces simplemente se sentaban en silencio cómodo compartiendo espacio y tiempo sin necesidad de palabras. Una tarde de principios de mayo, don Sebastián llegó a su sesión de diálisis con un sobre grande y amarillento. Sus manos temblaban más de lo usual cuando se lo entregó a Lucía. «Necesito que guardes esto», le dijo con urgencia que ella no había escuchado antes. «Son documentos importantes, mi testamento, información sobre mi seguro de vida pequeño, números de contacto de mis hijos, aunque probablemente estén desactualizados, las llaves de mi departamento. Cuando muera, y sucederá pronto, lo siento en mis huesos, necesito que alguien responsable maneje estas cosas, alguien en quien confío. Esa persona eres tú». Lucía quiso protestar, quiso decir que él no iba a morir todavía, que tenía más tiempo, pero ambos sabían que serían mentiras reconfortantes y su amistad estaba construida sobre honestidad. En lugar de eso, aceptó el sobre. «Lo guardaré seguro», prometió. «Pero, don Sebastián, hay algo más que necesita saber. He incluido una carta que escribí para mis hijos. Está dentro del sobre. Cuando muera, por favor, asegúrate de que la reciban. Necesitan escuchar lo que tengo que decir, incluso si es demasiado tarde para cambiar las cosas entre nosotros. Y hay otra carta también, una para ti. No la abras hasta después de que me haya ido. Promete que esperarás». Lucía prometió, aunque su corazón ya estaba rompiendo, anticipando la pérdida que se avecinaba. 2 semanas después, en un martes, a media mañana, Lucía estaba atendiendo a otro paciente cuando recibió una llamada urgente. Don Sebastián había colapsado en el autobús camino al hospital. La ambulancia lo había traído directamente a emergencias. Para cuando Lucía llegó corriendo al departamento de emergencias, ignorando las reglas sobre personal no asignado en esas áreas, los doctores ya estaban trabajando en él, pero podía ver en sus rostros que la situación era grave. Su corazón había entrado en paro completo durante el transporte. Habían logrado reanimarlo, pero estaba en estado crítico e inconsciente. Las máquinas respiraban por él, y monitores pitaban constantemente con alarmas urgentes. Lucía se quedó junto a su cama en la unidad de cuidados intensivos durante su descanso, después de su turno, incluso durante horas que debería haber estado durmiendo. El hospital hizo una excepción a las reglas de visitación porque sabían que ella era la única persona en el mundo que estaba ahí por él. Durante 3 días, don Sebastián permaneció inconsciente, flotando en algún lugar entre la vida y la muerte, mientras su cuerpo luchaba una batalla que estaba destinado a perder. Lucía le hablaba de todos modos, sostenía su mano, le contaba sobre su día, le aseguraba que no estaba solo.
Otros miembros del personal del hospital, conmovidos por la devoción de su colega hacia este paciente olvidado, también se detenían a presentar sus respetos, sentándose brevemente con él para que no estuviera solo si Lucía tenía que alejarse. En la tarde del tercer día, don Sebastián abrió brevemente sus ojos. Lucía estaba allí como había estado durante casi cada momento desde que fue admitido. Sus labios se movían tratando de hablar, y ella se inclinó cerca para escuchar su voz débil. «Rosa», susurró claramente viendo algo o alguien que Lucía no podía ver. «Finalmente puedo verte otra vez, mi amor. He esperado tanto tiempo». Luego sus ojos encontraron a Lucía y algo de claridad regresó. «Gracias», logró decir apenas audible. «Por verme, por hacerme sentir humano otra vez. Eres un ángel. Dile a mis hijos que los amé siempre, incluso cuando no pudieron amarme de vuelta». Sus ojos se cerraron otra vez, y pocos minutos después, las máquinas comenzaron a emitir ese tono continuo y plano que significaba que su corazón finalmente se había detenido definitivamente. Lucía se quedó sentada sosteniendo su mano inmóvil, mientras lágrimas corrían por su rostro sin control. El equipo médico entró realizando sus protocolos necesarios, registrando la hora de muerte, desconectando máquinas, preparando el cuerpo para la morgue. Pero le dieron a Lucía unos minutos a solas con él primero. Se sentó allí en silencio, recordando los meses que habían compartido, las comidas, las conversaciones, las risas, los momentos de conexión humana genuina que habían sostenido a ambos durante tiempos difíciles. «Gracias, don Sebastián», susurró al cuerpo inmóvil. «Gracias por enseñarme que la bondad verdadera no necesita razones o recompensas. Gracias por confiar en mí con su amistad. Prometo honrar su memoria asegurándome de que sus hijos sepan lo que perdieron y tal vez aprendiendo esa lección vivir con menos remordimiento». El hospital ayudó a Lucía a contactar a los hijos de don Sebastián usando la información del sobre que él le había dado. Fue una serie de llamadas telefónicas difíciles. Roberto, el hijo mayor, reaccionó con shock y algo que sonaba como culpa genuina. «No sabíamos que estaba tan mal», dijo con voz quebrándose. «Debimos haber visitado más. Debimos haber estado ahí». Miguel, el segundo hijo, tenía una reacción similar, mezclando tristeza con arrepentimiento inmediato. Las hijas Carmen y Patricia ambas lloraron en el teléfono. Patricia diciendo que tomaría el primer vuelo desde Monterrey, aunque ahora era demasiado tarde para cualquier cosa excepto un funeral. Lucía explicó a cada uno que su padre había estado enfermo durante meses, que había estado viniendo a diálisis 2 veces por semana, que había estado viviendo solo en condiciones difíciles. No lo dijo con juicio exactamente, pero la implicación estaba clara. ¿Dónde habían estado durante todo este tiempo? Los 4 hijos no tenían buenas respuestas, solo excusas familiares sobre trabajo ocupado, distancia, intenciones de visitar pronto que nunca se materializaron. Cuando Lucía mencionó que había una carta de su padre para cada uno de ellos en el testamento, hubo silencio tenso en cada llamada, como si todos supieran que lo que esa carta diría sería doloroso de leer, pero imposible de ignorar. El funeral fue modesto, arreglado por Lucía, usando el pequeño seguro de vida de don Sebastián, que había nombrado al hospital como beneficiario, con instrucciones de usar fondos para un servicio simple. La capilla era pequeña, pero estaba llena no con multitudes, sino con presencias significativas. Los 4 hijos vinieron con sus cónyuges e hijos, algunos vecinos del edificio de departamentos de don Sebastián que lo habían conocido vagamente, algunos miembros del personal del hospital que habían atendido a don Sebastián y habían sido testigos de la amistad especial entre él y Lucía,
y por supuesto doña Teresa, quien vino apoyándose en su bastón para apoyar a su hija durante este día difícil. Durante el servicio, el sacerdote habló en generalidades sobre una vida bien vivida y un hombre que había trabajado duro y amado a su familia. Pero entonces pidió a alguien que compartiera recuerdos personales. Lucía se levantó con piernas temblorosas y caminó al frente. Habló desde el corazón sin notas preparadas. Habló sobre cómo había conocido a don Sebastián, un anciano solitario que venía a diálisis completamente solo 2 veces por semana durante casi 2 años antes de que ella comenzara a trabajar en ese piso. Habló sobre cómo él había comenzado a traerle sándwiches para compartir, cómo esos almuerzos modestos se habían convertido en el punto brillante de su semana. Habló sobre su generosidad, dándole cada peso que tenía cuando necesitaba ayuda con los medicamentos de su madre. Habló sobre su dignidad manteniendo su rutina, incluso cuando estaba tan débil que apenas podía caminar. Habló sobre las historias que había compartido sobre Rosa y su vida pasada, sobre cómo se había iluminado cuando hablaba de tiempos mejores. Luego su tono cambió haciéndose más directo mirando directamente a los 4 hijos sentados en la primera fila. También necesito decir esto, continuó con voz firme a pesar de las lágrimas. Don Sebastián pasó los últimos años de su vida profundamente solo. Después de que su amada esposa murió, él esperaba que sus hijos llenaran algo de ese vacío, pero ustedes estaban ocupados con sus propias vidas. Él lo entendía o trataba de entenderlo, pero eso no hacía que doliera menos. Cada martes y viernes cuando venía a este hospital era literalmente lo único que esperaba, porque sabía que habría al menos una persona ahí que lo vería, realmente lo vería como un ser humano con valor y dignidad. No les digo esto para hacerlos sentir mal, aunque espero que se sientan mal porque deberían. Se lo digo porque su padre quería que supieran lo que perdieron. Quería que aprendieran de sus errores antes de que sea demasiado tarde con sus propias familias. Hubo silencio atónito en la capilla. Los 4 hijos tenían rostros pálidos y expresiones de culpa que era doloroso de ver. Algunos de sus cónyuges miraban a sus parejas con nuevos ojos, quizás preguntándose si ellos también estaban descuidando ancianos en sus propias familias. Los nietos de don Sebastián, muchos de los cuales apenas lo habían conocido, parecían confundidos, tratando de entender cómo el abuelo que apenas habían visto había estado sufriendo tanto mientras sus padres estaban ocupados con trabajo y actividades. Lucía regresó a su asiento, sintiendo simultáneamente culpable por haber sido tan dura y justificada porque alguien necesitaba decir estas verdades. Después del servicio en la pequeña recepción en el salón de la iglesia, el abogado de don Sebastián, un hombre mayor que había manejado sus asuntos legales básicos durante décadas, se acercó a la familia. Había solicitado que todos estuvieran presentes para la lectura de su testamento, que era muy simple, y tomaría solo unos minutos. Se reunieron en una esquina tranquila del salón, los 4 hijos con sus cónyuges y Lucía, a quien específicamente habían pedido que estuviera presente. El abogado abrió su maletín y sacó documentos legales, junto con 4 sobres sellados y uno adicional. Comenzó leyendo las disposiciones del testamento. A mi hijo Roberto dejo mi reloj de bolsillo de mi padre con la esperanza de que te recuerde que el tiempo es el recurso más precioso y no debe ser desperdiciado en cosas que no importan. A mi hijo Miguel dejo mi anillo de bodas con la esperanza de que te recuerde el tipo de compromiso y presencia que el verdadero amor requiere. A mi hija Carmen dejo el collar de perlas de tu madre que siempre admiraste, con la esperanza de que te recuerde su gracia y su habilidad para priorizar familia sobre todo lo demás.
A mi hija Patricia dejo la Biblia familiar con generaciones de nombres registrados, con la esperanza de que te recuerde tus raíces y la importancia de mantener lazos familiares sin importar la distancia. Luego el abogado continuó con la parte que hizo que todos contuvieran el aliento. Respecto a mis finanzas limitadas y posesiones, divido todo igualmente entre mis 4 hijos, con la excepción de lo siguiente. Mi póliza de seguro de vida pequeña de 200,000 pesos va completamente a Lucía Morales, quien fue más familia para mí en mis últimos meses que cualquiera de mis hijos en años. Ella merece esto no porque necesite recompensa, sino porque mostró el tipo de amor que da sin expectativa de recibir. Hubo jadeos audibles de los hijos. Roberto comenzó a protestar, pero el abogado levantó su mano. «Hay más. Por favor, escuchen. Don Sebastián también dejó instrucciones de que 50,000 pesos de ese seguro de vida sean apartados en un fondo educativo para ayudar a enfermeras jóvenes de familias de bajos ingresos a completar su educación, administrado por Lucía si acepta. Quería que su legado fuera ayudar a crear más cuidadores compasivos como ella, personas que ven a los ancianos como seres humanos dignos de tiempo y atención, no solo como obligaciones inconvenientes. Lucía tenía lágrimas corriendo por su rostro, completamente abrumada. Nunca había esperado esto, nunca había querido nada, excepto la amistad de don Sebastián, que había sido suficiente recompensa en sí misma. Finalmente, continuó el abogado, hay cartas personales que don Sebastián escribió para cada uno de sus hijos y una para Lucía. Me pidió que las entregara después de leer el testamento. Distribuyó los sobres, cada uno con un nombre escrito con la letra temblorosa de don Sebastián. Los 4 hijos miraban sus sobres como si contuvieran serpientes venenosas, con miedo de abrir, pero incapaces de no hacerlo. Roberto fue el primero en abrir el suyo con manos temblorosas. Comenzó a leer silenciosamente, pero después de unas líneas su rostro se descompuso y comenzó a sollozar abiertamente. Miguel abrió el suyo y tuvo una reacción similar. Carmen y Patricia leyeron las suyas juntas, sosteniéndose mutuamente mientras lágrimas caían en las páginas. El abogado había dicho a Lucía que esperara para abrir la suya, así que observó mientras los 4 hijos lidiaban con las palabras finales de su padre. Roberto finalmente habló con voz quebrada. Él escribe sobre todos los domingos que pasó esperando que viniéramos, cómo preparaba comida extra por si acaso apareciéramos sin aviso, pero nunca lo hicimos. Escribe sobre cómo miraba el teléfono esperando que sonara. Miguel agregó casi sin poder hablar. Me escribe sobre el año que olvidé su cumpleaños completamente, ni siquiera una llamada. Dice que se sentó solo ese día y lloró porque se dio cuenta de que nos había perdido aunque todavía estuviera vivo. Carmen sollozaba. Escribe sobre cómo vio a mi esposo tratarlo con desprecio, como si fuera una carga, y cómo yo nunca lo defendí porque no quería causar problemas en mi matrimonio. Dice que entendió, pero que dolió más de lo que puedo imaginar. Patricia, quien había venido desde Monterrey con más culpa que ninguno porque su distancia física había permitido la mayor distancia emocional, leyó en voz alta a través de sus lágrimas. Dice que cuando estaba acostado, despierto por las noches en su departamento vacío, imaginaba cómo serían nuestras vidas en nuestras ciudades distantes. Imaginaba que éramos felices y exitosos, y eso lo hacía feliz también, incluso si significaba que no había lugar para él en nuestras vidas ocupadas. Dice que nos amó hasta su último aliento a pesar de todo, pero que espera que aprendamos de sus errores y de los nuestros antes de que sea demasiado tarde con nuestras propias familias. Dice que no quiere que nuestros hijos nos hagan algún día lo que nosotros le hicimos a él. El peso del remordimiento en la habitación era casi tangible.
Los cónyuges de los hijos miraban a sus parejas con expresiones complejas, algunos con compasión por su dolor, pero también tal vez con juicio por las elecciones que habían hecho. Los nietos mayores, que podían entender lo que estaba pasando, parecían estar viendo a sus padres bajo una nueva luz incómoda. Roberto finalmente se volvió hacia Lucía. «Necesitamos pedirte perdón», dijo con voz temblorosa. «No a papá, porque es demasiado tarde para eso y tendremos que vivir con esa culpa el resto de nuestras vidas. Pero a ti, por hacer lo que nosotros deberíamos haber hecho. Gracias por estar ahí cuando nosotros no estuvimos. Gracias por hacer sus últimos meses menos solitarios. Usted merece cada peso de ese dinero y más». Lucía sacudió su cabeza. «No quiero su gratitud o su dinero. Lo que quiero es que honren la memoria de su padre viviendo diferente de ahora en adelante. Pasen tiempo con sus propios hijos antes de que crezcan y se vayan. No permitan que el trabajo se vuelva más importante que las personas que aman. Cuando sus padres políticos o tíos o cualquier anciano en su familia necesite atención, denla. No esperen hasta que sea demasiado tarde y luego vivan con remordimiento como vivirán ahora. Esa es la única forma de honrar verdaderamente lo que su padre trató de enseñarles». Miguel asintió solemnemente. «Tiene razón. No podemos cambiar lo que hicimos a papá, pero podemos asegurarnos de no repetir estos errores. Podemos usar nuestro dolor como motivación para ser mejores». Las semanas después del funeral fueron difíciles para Lucía. Extrañaba profundamente a don Sebastián, sus conversaciones, su sonrisa suave, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando compartían sus modestos sándwiches. El hospital se sentía más vacío sin él. Los martes y viernes eran especialmente duros, cuando instintivamente esperaba verlo llegar a las 9 en punto y luego recordaba que nunca lo volvería a ver. Finalmente, una noche, después de algunas semanas, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, abrió el sobre que don Sebastián había dejado para ella. Adentro había una carta de varias páginas escritas con su letra temblorosa. «Mi querida Lucía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, entonces he muerto y espero que fuera pacíficamente. Quiero que sepas que los últimos meses de mi vida, gracias a ti, fueron los más felices que había tenido desde que Rosa murió. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, la sensación de importarle a alguien, de ser visto como algo más que un anciano molesto ocupando espacio. Compartir comida contigo era más que nutrición física, era nutrición para mi alma que había estado hambrienta durante tanto tiempo. Te dejo mi póliza de seguro de vida no porque piense que necesitas pago por tu bondad, sino porque quiero que tu vida sea un poco más fácil. Sé cuánto luchas, cuánto sacrificas por tu madre, cuán duro trabajas sin queja. Mereces un respiro. Usa este dinero para pagar deudas, para completar tu educación de enfermería avanzada, para darte aunque sea un pequeño margen de comodidad financiera. Y el fondo educativo, por favor, adminístralo si puedes. Ayuda a crear más enfermeras como tú que entienden que curar es tanto sobre compasión como sobre medicamentos. Pero más importante que el dinero, la carta continuaba: quiero que sepas que cambiaste mi vida y probablemente salvaste mi vida de formas que ni siquiera te das cuenta. Había días antes de conocerte cuando honestamente consideraba simplemente rendirme, dejar de venir a diálisis, dejar que la naturaleza siguiera su curso. ¿Qué sentido tenía prolongar una vida que nadie valoraba? Pero luego comenzaste a prestar atención a mí. Comenzamos a compartir comidas. Comenzaste a escuchar realmente mis historias como si importaran, y de repente tenía una razón para seguir adelante. Los martes y viernes eran algo que esperar. Preparar esos sándwiches me daba propósito.
Verte sonreír cuando probabas la comida que había hecho me hacía sentir útil otra vez. Me enseñaste que la familia no siempre es sangre, que a veces los extraños pueden convertirse en las personas más importantes en nuestras vidas. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para conexión humana significativa. Me enseñaste que la bondad todavía existe en un mundo que frecuentemente se siente duro e indiferente. Por todas estas lecciones estoy eternamente agradecido. Muero en paz, sabiendo que alguien como tú existe en el mundo, alguien que trata a todos los ancianos olvidados con la dignidad y respeto que merecen. No te sientas triste por mucho tiempo, mi querida niña. He vivido una vida larga y en su mayoría buena. Experimenté gran amor con Rosa. Vi a mis hijos crecer incluso si eventualmente se alejaron. Trabajé honestamente toda mi vida y al final encontré amistad contigo que hizo que todo el dolor y la soledad valieran la pena porque me recordó que todavía había luz en el mundo. Continúa siendo esa luz para otros. Continúa viendo a las personas realmente viéndolas cuando todos los demás pasan sin mirar. Ese es tu don especial y el mundo lo necesita desesperadamente. Le he dejado cartas a mis hijos con la esperanza de que aprendan algo de nuestras vidas fallidas juntos. No los juzgues muy duramente. Fueron atrapados en la trampa de la vida moderna, donde el éxito profesional se prioriza sobre relaciones humanas. Espero que mi muerte y mis palabras finales les enseñen a reequilibrar esas prioridades antes de que sea demasiado tarde para ellos con sus propias familias. Si algo bueno puede venir de mi soledad, que sea que otros ancianos no sufran como sufrí yo, porque sus hijos finalmente entendieron qué importa realmente. Gracias, Lucía, por todo, por los sándwiches compartidos, las conversaciones, las risas, la dignidad, el respeto, el tiempo. Gracias por hacerme sentir humano otra vez. Gracias por ser el ángel que estuve esperando durante tantos años solitarios. Vive bien, ama profundamente, y nunca pierdas esa chispa de compasión que te hace tan especial. El mundo es mejor porque estás en él. Deseo que encuentres toda la felicidad que mereces. Con amor eterno y gratitud, Don Sebastián. Lucía lloró mientras leía esta carta una y otra vez. Habló con su madre, sobre todo doña Teresa, quien también lloró al escuchar las palabras de don Sebastián. «Ese hombre tenía un alma hermosa», dijo doña Teresa, «y tú, mi niña, también la tienes». Se encontraron mutuamente en el momento exacto cuando ambos más lo necesitaban. Eso no es coincidencia, es destino. Es Dios poniendo a las personas correctas en los caminos del otro. Nunca olvides esta experiencia, Lucía. Déjala guiar cómo vives el resto de tu vida. Los meses pasaron y Lucía usó el dinero del seguro exactamente como don Sebastián había querido. Pagó todas las deudas médicas de su madre, comprando años de estrés financiero aliviado. Inscribió a su madre en mejor tratamiento y su diabetes finalmente se estabilizó apropiadamente. Inscribió Lucía misma en un programa de enfermería avanzada de tiempo completo, algo que nunca había podido permitirse antes. Y estableció el fondo educativo para enfermeras, comenzando modestamente, pero con planes de crecer con el tiempo a través de donaciones y recaudaciones de fondos. Lo llamó el Fondo Don Sebastián Vargas, con la misión de apoyar a estudiantes de enfermería que demostraran no solo excelencia académica, sino también compasión excepcional hacia pacientes ancianos. Los 4 hijos de don Sebastián se mantuvieron en contacto con Lucía después del funeral. Roberto comenzó a visitarla mensualmente, trayendo a sus hijos adolescentes con él. «Quiero que conozcan a la mujer que fue mejor familia para su abuelo que nosotros fuimos», les dijo a sus hijos con honestidad dolorosa. «Quiero que aprendan de nuestros errores». Los niños de Roberto escucharon las historias de Lucía sobre su abuelo,
aprendiendo sobre un hombre que apenas habían conocido, pero que claramente había sido especial. Roberto mismo había hecho cambios dramáticos en su vida, reduciendo sus horas de trabajo y priorizando tiempo familiar. «Llamo a mis propios padres políticos cada semana ahora», le contó a Lucía. «Los visito mensualmente sin falta. No permitiré que terminen solos como papá». Miguel había comenzado terapia para procesar su culpa y aprender mejores formas de equilibrar trabajo y familia. Carmen había dejado a su esposo después de darse cuenta de que cualquier hombre que la hacía elegir entre él y su familia no merecía estar en su vida. Patricia había transferido su trabajo de vuelta a Ciudad de México para estar más cerca de familia. Los cuatro habían comenzado una tradición de reunión familiar mensual que mantenían religiosamente, sin importar qué más estuviera pasando en sus vidas ocupadas. También contribuyeron sustancialmente al fondo educativo que Lucía había establecido, sintiendo que era la forma de honrar la memoria de su padre, multiplicando el impacto de su lección final. 2 años después de la muerte de don Sebastián, Lucía organizó un evento especial. El Hospital San Rafael estaba dedicando una pequeña sala de espera renovada en el 4º piso específicamente para pacientes de diálisis de largo plazo. La sala fue nombrada la Sala Don Sebastián Vargas y tenía una placa explicando que había sido un paciente devoto que entendió la importancia de dignidad y conexión humana en el cuidado de salud. La sala estaba pintada en colores cálidos con sillas cómodas, buena iluminación, plantas y una pequeña biblioteca de libros. Pero su característica más especial era un programa de compañía donde voluntarios entrenados eran emparejados con pacientes solitarios para compartir comidas y conversaciones durante tratamientos largos. La ceremonia de dedicación atrajo a un grupo grande. Los 4 hijos de don Sebastián vinieron con sus familias completas. Personal del hospital, desde directores hasta personal de limpieza que habían conocido a don Sebastián, asistieron. Algunos de los primeros recipientes del fondo educativo que Lucía había establecido vinieron a mostrar su gratitud. Doña Teresa estaba allí, apoyándose en su bastón, pero con salud mucho mejorada. Incluso hubo reporteros locales porque la historia de la enfermera que había heredado el seguro de vida de un paciente anciano en lugar de sus propios hijos había capturado la imaginación pública como parábola perfecta sobre familia elegida versus familia biológica. Durante la ceremonia, Lucía habló sobre don Sebastián y su amistad. No se enfocó en la soledad o la tristeza, sino en las alegrías que habían compartido, las lecciones que él le había enseñado, el legado que había dejado. Un anciano olvidado por su propia familia se convirtió en maestro para todos nosotros, dijo a la audiencia. Me enseñó que nunca somos demasiado viejos o demasiado pobres o demasiado olvidados para importar, que compartir una comida simple puede ser acto de amor profundo, que prestar verdadera atención a otra persona es uno de los regalos más valiosos que podemos dar. Esta sala lleva su nombre, pero su lección debe vivir en todos nosotros. Roberto habló en nombre de los hermanos con lágrimas en sus ojos. Nuestro padre nos dio una última lección después de su muerte y fue la más importante que jamás recibiríamos. Nos enseñó que el éxito sin conexión humana es vacío, que el trabajo siempre estará ahí, pero las personas que amamos no lo estarán para siempre. Que el remordimiento es la emoción más dolorosa porque no puedes reparar lo que se perdió. Vivimos ahora tratando de honrar su memoria siendo los hijos y padres que deberíamos haber sido mientras vivía. No podemos recuperar ese tiempo, pero podemos asegurarnos de no perder más tiempo con las personas que amamos.
Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Lucía se quedó sola en la nueva sala Don Sebastián Vargas. Se sentó en una de las sillas cómodas junto a la ventana, exactamente donde don Sebastián solía sentarse en su vieja silla de plástico durante sus tratamientos. Cerró sus ojos y casi podía sentir su presencia, su sonrisa suave, el sonido de su voz áspera, pero amable. «Gracias, don Sebastián», susurró al aire vacío. «Gracias por confiar en mí con su amistad. Gracias por enseñarme que la compasión verdadera no necesita razones. Lo que heredé de usted no fue dinero, fue mucho más valioso. Heredé la comprensión de que cada vida importa, que cada persona merece dignidad, que pequeños actos de bondad pueden transformar destinos. Esa es la herencia que continuaré pasando por el resto de mi vida». Y pasó exactamente eso. Lucía continuó trabajando en el Hospital San Rafael, pero ahora como enfermera avanzada, con mejor salario y más autoridad para implementar cambios. Se aseguró de que cada paciente anciano, especialmente aquellos que venían solos, recibiera atención extra. Entrenó a enfermeras jóvenes en el modelo de cuidado que don Sebastián le había enseñado. Ver a cada paciente como persona completa con historia y dignidad, no solo como condición médica para tratar. El programa de compañía que había comenzado en la sala don Sebastián Vargas se expandió a otros departamentos del hospital. El fondo educativo creció ayudando a docenas de estudiantes de enfermería cada año, todos los cuales prometían llevar adelante el legado de compasión. Los hijos de don Sebastián se convirtieron en activistas inesperados contra el aislamiento de ancianos. Hablaron públicamente sobre sus errores sin vergüenza, usando su historia como advertencia. Trabajaron con organizaciones comunitarias para establecer programas de chequeo para ancianos solitarios. Miguel incluso escribió un libro sobre su experiencia titulado «La última lección de mi padre», que se convirtió en bestseller sorpresa, resonando con incontables personas que reconocieron sus propias fallas en su historia. Las ganancias del libro fueron donadas completamente al Fondo Educativo de Lucía. 5 años después de la muerte de don Sebastián, Lucía se casó con un doctor que había conocido en el hospital, un hombre bueno que compartía sus valores sobre poner personas antes que ganancias. Tuvieron 2 hijos, a quienes criaron con historias sobre un anciano llamado don Sebastián, que había enseñado a su madre las lecciones más importantes de su vida. Los niños crecieron sabiendo que la familia es tanto sobre elección como sobre sangre, que la verdadera riqueza se mide en relaciones, no en dinero, que cada anciano que ven merece respeto y atención. En el 10º aniversario de la muerte de don Sebastián, el Hospital San Rafael organizó una conferencia especial sobre cuidado geriátrico humanizado. Lucía era la oradora principal, ahora reconocida nacionalmente como experta en cuidado compasivo de ancianos. Cientos de profesionales de salud atendieron ansiosos por aprender de su enfoque. Al final de su presentación, mostró una fotografía de don Sebastián, un anciano de 82 años, en traje gastado, sosteniendo un sándwich envuelto en papel encerado, con pequeña sonrisa en su rostro arrugado. «Este hombre cambió mi vida», les dijo a la audiencia. «Cuando lo conocí, yo era una enfermera joven, luchando para sobrevivir, trabajando turnos dobles, apenas llegando a fin de mes, pensando que mi vida era toda lucha. Él era un paciente anciano, viniendo a diálisis completamente solo 2 veces por semana, invisible para casi todos. Comenzamos a compartir comidas juntos, sándwiches simples, que él preparaba con sus manos temblorosas. Y en esas comidas compartidas, encontramos algo precioso, encontramos familia en el otro. Él me dio tanto más de lo que jamás le di.
Cuando murió, me dejó su póliza de seguro de vida, lo que todos llamaron herencia increíble o inimaginable. Pero el dinero no fue lo inimaginable. Lo verdaderamente inimaginable, lo verdaderamente imposible de poner precio, fue lo que heredé antes de su muerte. Heredé la lección de que cada persona, sin importar cuán vieja o olvidada, merece ser vista. Heredé la comprensión de que compartir comida es compartir vida. Heredé el conocimiento de que la bondad genuina, sin expectativas de retorno, es la forma más pura de amor. Heredé un propósito que ha guiado cada día de mi vida desde entonces. Les cuento esta historia no para ganar simpatía, sino para emitir un desafío. Cada uno de ustedes encontrará pacientes ancianos en su práctica. Algunos tendrán familias devotas, pero muchos estarán solos. Les pido que recuerden a Don Sebastián. Tomen 10 minutos extra para sentarse y escuchar sus historias. Noten cuando vienen solos y ofrezcan compañía. Véanlos como las personas completas que son, no solo como cuerpos envejecidos necesitando tratamiento. Porque cuando lo hacen, no solo mejoran sus vidas, transforman las suyas propias de formas que no pueden imaginar hasta que lo experimentan. La audiencia se puso de pie con ovación, que duró varios minutos. Pero Lucía apenas la notó, porque en su mente estaba de vuelta en esa primera mañana cuando don Sebastián había extendido temblorosamente un sándwich hacia ella, su gesto humilde iniciando una cadena de eventos que habían transformado ambas sus vidas y eventualmente tocado miles de otras. Esa es la cosa sobre la bondad, pensó Lucía. Nunca sabes dónde terminará, cómo se multiplicará, cuántas vidas eventualmente tocará. Mientras salía de la conferencia, su teléfono sonó. Era Roberto, hijo mayor de don Sebastián. Hola, Lucía, solo quería que supieras que pasé toda la tarde de hoy con mi padre político, quien tiene 85 años y vive solo. Simplemente nos sentamos juntos, comimos sándwiches que preparé, hablamos sobre su vida. Me recordó tanto a papá. Gracias por continuar enseñándonos esta lección. Lucía sonrió con lágrimas en sus ojos. Don Sebastián estaría orgulloso, Roberto, le dijo. Estaría tan orgulloso. Y allá arriba, o donde quiera que las almas buenas van cuando dejan este mundo, don Sebastián Vargas probablemente estaba orgulloso. Orgulloso de que su soledad hubiera servido propósito. Orgulloso de que su amistad con una enfermera joven hubiera creado ondas de compasión extendiéndose más lejos de lo que alguna vez imaginó. Orgulloso de que lo que heredó Lucía de él no fue solo dinero, sino sabiduría, que continuaría transformando vidas por generaciones. La historia de don Sebastián y Lucía se convirtió en leyenda en el Hospital San Rafael, contada a cada nueva generación de enfermeras como ejemplo perfecto de lo que significa curar verdaderamente. Y cada vez que se contaba la historia, terminaba con la misma pregunta desafiante. Si encontraras a un anciano solitario en tu vida hoy, alguien que todos los demás ignoran, te detendrías a compartir tu comida con ellos, porque nunca sabes, tal vez heredarás algo inimaginable no en dinero, sino en lecciones que cambiarán el curso completo de tu vida. Y tal vez, solo tal vez tu bondad será el punto brillante en los días finales de alguien recordándoles que todavía importan, que todavía son vistos, que todavía son profundamente humanos y dignos de amor.